Hola a todos, bendiciones, abrazos a la distancia. Qué bueno verlos a los que no puedo ver y qué bueno a los que puedo ver, qué bueno verlos y a los que no puedo ver, qué bueno también que estén aquí. Dijo alguien por ahí, los veo en el espíritu. Bueno, hoy tenemos otra clase bajo el mismo tema y siempre agradecidos con el Eterno por su bondad, por permitirnos estudiar juntos su palabra y, como hemos dicho en muchas ocasiones ya, un tema tan importante, tan medular, que nos permite tener una perspectiva eh, un poco más amplia de la profecía bíblica, ¿verdad? Porque el tema de las dos casas de Israel está casi que todos los profetas del primer pacto hablan de ello. Y por otro lado, pues una perspectiva nos ayuda en la perspectiva de la historia también, de la historia del pueblo del Eterno. Nos ubica también en tiempo profético, ¿verdad? Porque la unión de las dos casas tiene que ver con el aspecto profético también. Y bueno, la semana antepasada eh, hablamos del tema de Efraín y el desposorio en el Sinaí con el Eterno. Y mencionamos que por el pecado de Efraín, el Eterno le dio carta de divorcio. Repasamos así rápidamente. eh, la boda hebrea consta de dos partes, el desposorio y la consumación del matrimonio. El desposorio está relacionado con la firma de una ketubá, que es un contrato matrimonial, ¿verdad? Este, al cual firman el novio, su testigo, y el testigo de la novia. La novia firma la que tú vas al puro final, es decir, en la segunda parte, ¿verdad? Lo cual echa por tierra el pensamiento de muchos de que Dios es machista. Es decir, aquí se deja ver claramente que la mujer es la que tiene la última palabra. ¿Por qué? Porque ella se presentaba con un testigo, él se presentaba con su testigo. Firmaba él, el novio, firmaba el testigo, firmaba el testigo de la novia, pero la novia se abstenía en esa primera parte, en la firma de la que tú vas. Pero cuando llegaba el tiempo de la consumación del matrimonio, ¿verdad? Antes de la luna de miel, antes de que fueran bendecidos, entonces se le daba la concesión a ella de decir si todo estaba bien, si ella estaba de acuerdo. Inmediatamente que ella decía que sí, entonces ella firmaba la que tú vas y procedía a darle 7 vueltas al novio, ¿verdad? Proclamando que ese hombre era de ella. Ok, así como, y se hace la relación con Jericó, así como el pueblo de Israel le dio 7 vueltas a Jericó y las murallas cayeron, así la mujer rodea al varón y bueno, esperando que todas las murallas caigan. Ok, vamos a la pantalla y entramos en más detalle. Ok, déjeme ver. Asegurarme que estoy bien. No, déjeme ir más atrás. Ok, vimos un poco sobre la Yeshua y la restauración de las dos casas.
Déjeme ir un poquito más atrás. Estoy yendo al contrario. Ok, vimos, aquí quedamos. Dios promete restaurar a Efraín. En Primera de Pedro 2, 5 y 6 y 9 y 10 está escrito o dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua. Por lo cual, también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Isaías 28:16 está hablando de Yeshua. Mas vosotros sois, o más bien Pedro está haciendo referencia a Isaías 28:16. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Eso está en Deuteronomio 7:6. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso, esta expresión de Pedro hace referencia a Éxodo 19:5 y 6. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, ¿recuerdan? Loami, uno de los nombres de las hijas de Oseas, Loami, Oseas 1:9. Pero ahora sois pueblo de Dios, Oseas 1:10. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, lo Rujama, Oseas 1:6. Pero ahora habéis alcanzado misericordia, esto a través del Mesías, Yeshua. Yeshua es, ok, a través del Mesías judío, ok. Yeshua es de la simiente de David, como dice Apocalipsis 5:5. Entonces, Pedro le está escribiendo a las dos casas y en este pasaje es claro que se dirige a Efraín. Está hablando de Efraín. Ah, cuando nosotros leemos ese texto, claro, sin el contexto correcto, sin estos pasajes que yo le he incluido, pues fácilmente somos persuadidos de que le está hablando a la iglesia, interpretación tradicional. Pero cuando conocemos el contexto, y es uno de los objetivos de este estudio, conocemos el contexto profético y el proceso del pueblo del Eterno, entendemos con toda claridad que el Eterno le está hablando a la casa de Efraín principalmente. De hecho, de hecho, recordemos que las dos epístolas de Pedro y la carta a Santiago, ¿ok? Inician refiriéndose o haciendo referencia a las ovejas perdidas o a las ovejas esparcidas. Está hablando de la casa de Efraín y habla también de la casa de Judá. Entonces, yo no puedo interpretar correctamente lo que Pedro dice si no conozco bien ese contexto. Y claramente, Pedro nos está haciendo una transición muy importante del contexto del primer pacto o Antiguo Testamento al contexto del Nuevo Testamento, del pacto renovado. ¿Por qué? Porque lo que el Eterno dijo acerca de su pueblo, lo que su pueblo hizo, las repercusiones de lo que su pueblo hizo y la proyección profética en relación a la restauración de su pueblo, ¿verdad? Están plasmadas aquí. Entonces, la casa de Efraín pecó, dejó de ser pueblo, así lo dice, le dio carta de divorcio, él no alcanzó misericordia, pero a través de Yeshua o en Yeshua es restaurado. Ok, ¿cómo poder restaurar el pacto con Efraín sin reanudar el matrimonio? Esa es la gran pregunta ahora. Entonces, entendemos que el Eterno se desposa con la casa de Jacob, la casa de Israel, las 12 tribus, ¿ok?
Luego estas 12 tribus se dividen y por el pecado de Efraín el Eterno le da carta de divorcio. ¿Ok? No así a Judá, como ya hemos enseñado, porque de Judá vendría el Mesías. Sin embargo, el Eterno no puede tener la mitad de una novia. La novia tiene que estar completa. Por eso las profecías hablan de la restauración de las dos casas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo resuelve el Eterno este tema? Mencionamos algo la clase pasada, pero ahora yo quiero tocar algunos pasajes más y que lo podamos ver también desde la perspectiva del sacerdocio. Analicemos las, las, las cláusulas que el Eterno plantea para el sacerdocio. Un sacerdote no podía casarse con una mujer repudiada o a quien se le había dado carta de divorcio. ¿Cómo puede casarse de nuevo con las ovejas perdidas de Israel sin romper su propia ley, sin quebrantar lo que él mismo había establecido? Y vean qué hermoso es esto. Si Dios quería restaurar a Efraín, debía volverse a casar con él, pero la misma Torá lo prohibía. Levítico 21, 13, 15 dice, y tomará él mujer, está hablando del sacerdocio, ¿ok? Con su virginidad, y tomará él, o sea, el sacerdote, mujer con su virginidad, viuda, repudiada, o infame, o ramera, estas no tomará, mas tomará virgen de su pueblo por mujer. Mas tomará virgen de su pueblo por mujer. Sígalo, por favor, porque esto es extraordinario. Verso 15 dice, y no ensuciará su simiente en su pueblo, porque yo soy el que lo santifico. Es decir, si toma viuda, repudiada, infame, ramera, entonces ensuciará la simiente, es decir, la va a contaminar. ¿Ok? Ahora, consideremos lo siguiente. ¿Cómo resuelve esto el Eterno? Vos sabés que no. ¿Cómo resuelve esto el Eterno? El Eterno fue el primer sacerdote, sumo sacerdote. Él ofició el sacrificio para Adán y Eva. En Génesis 3:21 dice, y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Es decir, aquí tenemos una figura hermosa del sacrificio redentor. Ellos estaban desnudos, ¿verdad? No solo físicamente, sino también espiritualmente habían quedado desnudos por la transgresión. Entonces el Eterno hace un sacrificio como un anticipo hermoso de aquello que Yeshua haría en el madero para transformar nuestras vestiduras. Y con la piel, entonces, los vistió a Adán y a Eva. ¿Ok? Eso implica que el Eterno como sacerdote, como sumo sacerdote, pudo oficiar un sacrificio de forma legal. Yeshua es establecido como sumo sacerdote, sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Okay? El libro de Hebreos nos lo dice con toda claridad, nos da la característica de quién es Melquisedec. Y déjeme decirle en este punto que, bueno, para algunos Melquisedec es Shem o Sem, pero y da las referencias, ¿verdad? Y dice que era sacerdote de Salem. Y Salem es el nombre antiguo de Jerusalén, de tal manera que, en mi opinión, en la de otros, no está hablando de Jerusalén la ciudad, porque en ese tiempo no existía.
donde estaba Jerusalén, estaban los nefilim asentados. Entonces, dice que ese sacerdocio, es decir, el orden sacerdotal según Melquisedec, es un sacerdocio eterno. Es un sacerdocio eterno, es decir, ha sido desde el principio. Quiere decir entonces que Sem no podría ser, porque si fue desde el principio, entonces Sem no era. Otros plantean que el orden de Melquisedec, ¿verdad?, hace referencia a eso, a un orden, no a una persona. Entonces, Melquisedec, cuando menciona a Melquisedec, se menciona el orden. Pero para mí hay una diferencia cuando dice el orden según Melquisedec y Melquisedec. Entonces, en mi opinión y la de muchos, Melquisedec es el sumo sacerdote del orden que se establece a partir de él. Y Melquisedec para mí es Yeshua. Y el capítulo 7 del libro de Hebreos me lo dice con toda claridad. ¿Ok? Entonces, Yeshua es constituido por el Padre Eterno como sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 5, 4, 5 dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Elohim, como lo fue Aarón. Así tampoco Mashiach se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que él le dijo, ¿quién? El Padre, tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. ¿Ok? Entonces, al ser su hijo, el Padre lo establece como sacerdote. Y en el Salmo 110:4 dice, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así lo establece el Eterno. ¿Ok? De tal manera que con Yeshua se establece un nuevo sacerdocio por línea divina mayor que el sacerdocio de Aarón. Y este sacerdocio es eterno, es decir, era desde el principio. ¿Ok? En el capítulo 8 de Hebreos, el escritor de Hebreos dice, mudado el sacerdocio o cambiado el sacerdocio, cambiada la ley. Muchos se agarran para decir de ahí que entonces la Torá ya no está obsoleta, que ya el Antiguo Testamento no vale y todas esas cosas que los que creen en la teología del reemplazo plantean. Pero está hablando muy específicamente de la ley del sacerdocio. ¿Por qué? Porque cuando se renueva el pacto, y lo dice más adelante Pablo, citando a Jeremías 31, 31 al 33, he aquí que vienen días en que renovaré mi pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahí está clarito, clarito. Y más adelante habla de que todo aquello que se utilizó en el primer sacerdocio, tabernáculo, altar, etcétera, todos los utensilios y el mismo sacerdocio, eso era una sombra de lo que había de venir, una figura. Eso es lo que desaparece y desaparece la ley del sacerdocio. ¿Por qué? Porque se introduce el sacerdocio según el orden de Melquisedec, que es un sacerdocio de primogénitos. Usted puede encontrar en mi canal en YouTube ese estudio, en Red Chamer. Se introduce el sacerdocio según el orden de Melquisedec, restaurándose. ¿Por qué? Porque si usted revisa, el Eterno hace el primer sacrificio registrado en la Torá. Luego viene Set y dice que Set perpetuó el culto al Dios eterno. Y por ahí seguimos un tema de primogénitos hasta llegar a Abraham, luego a Noé, luego perdón,
luego a Noé, luego a Shem y luego a Abraham. Luego viene el pueblo de Esther, lo establece con Jacob al pueblo, lo constituye, y en un principio quienes ofrecían los sacrificios eran los primogénitos. El pecado del becerro provoca que esto sea cambiado. Entonces el Eterno establece el orden arónico, el orden sacerdotal arónico. Pero el orden sacerdotal arónico con la muerte de Yeshua cumple su función. Entonces Pablo dice, mudado el sacerdocio, mudada la ley. ¿Por qué se mudó el sacerdocio? Porque ahora entra en escena Efraín, a quien el Eterno constituye como reyes y sacerdotes, o más bien un reino de sacerdotes. Pero también dice que Yeshua es el primogénito entre muchos, es decir, nosotros, indistintamente si es hombre o mujer, claramente hombre o mujer, ningún híbrido, somos sacerdotes, sacerdotes según el orden de Melquisedec, que es el sacerdocio de los primogénitos. ¿Que lo preside quién? Yeshua, el primogénito entre muchos. Entonces, por favor, no digan, es que mi esposo es el sacerdote del hogar, es que yo en mi casa soy el sacerdote. No, no, sacerdotes somos todos. Eso es un concepto equivocado. Todos ejercemos un sacerdocio. Y no me hagan hablar del tema, porque el hombre es el sacerdote. Y si fuera así, no, mejor cierro mi boquita. Sigamos con el tema de Efraín. Entonces, es un sacerdocio eterno. Eso también nos plantea que nuestro sacerdocio es eterno. Entonces, somos primogénitos porque somos herederos y coherederos con Yeshua de todas las cosas. Él dijo mayores cosas que las que él hizo, ¿no? Nosotros haríamos en su nombre. El contexto es primogenitura. Y como primogénitos calificamos para ser sacerdotes en el orden de Melquisedec. Ahora, aquí hay un misterio que necesita ser resuelto. Ojo con esta parte. Esto que estamos hablando representaba un gran misterio para todos los profetas y maestros de la Torá. Y yo me temo que para muchos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, salmistas, cantantes, etcétera, etcétera, y mil etcéteras más, también representa un misterio, porque no lo han resuelto. Cuando ya en la escritura está resuelto, pero para aquellos en aquel tiempo era un misterio a resolver. ¿Cómo podía volverse a casar con la misma que se hizo impura después de ser repudiada por el Eterno? Está hablando de Efraín. Entonces, la única manera en que Elohim pudiese resolver esto para cumplir con el mandamiento de la Torah era si moría como el esposo. Vean las cosas que estamos, los conceptos errados que estamos votando. Yeshua dijo, yo no vine sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Wow. A las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son las ovejas perdidas? Efraín, sobre todo. Entonces muchos predican que esos son los gentiles. No, es Efraín. Las ovejas perdidas, según el contexto de la escritura, es Efraín. Ahora, Romanos 7, 1, 4 dice, hermanos, les hablo como a quienes conocen la Torah. Les hablo como a quienes conocen la Torah. Es decir, si no se conoce la Torah, el misterio sigue.
¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley? ¿Cuál ley? La del matrimonio. ¿Solamente en vida? ¿Por qué Pablo explica lo que es obvio? Por ejemplo, la casada, Efraín o Israel, está ligada por la ley a su esposo, Adonai, solo mientras éste vive. Pero si su esposo, Elohim, muere, ella queda libre de la ley que le unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, Adoshem, Elohim, el Rafa, etcétera, ella queda libre de esa ley. ¿Cuál ley? La del matrimonio. Y no es adúltera. Vea que el contexto es el matrimonio. O sea, el contexto no es la ley como enseñó el dispensacionalismo. Es la ley específica del matrimonio. Se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ¿quién? Adoshem, Jehová, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley. ¿A cuál ley? A la del matrimonio. Es el contexto. ¿Por qué insisten los cabezones en sacar de contexto esto y seguir respaldando un disparate como el que estableció el señor Darby en el 1800 y resto, cuando a partir de él se fundó el movimiento de Plinion, de los hermanos de Plinion? Búsquelo y usted se verá y se da cuenta que fue criticado por muchos otros eh, hombres de Dios por las herejías que enseñaba. Entonces, si ha sido catalogado históricamente como alguien que enseñaba herejía, ¿cómo le creen así a ojos cerrados el dispensacionalismo que plantea 7 pactos? El quinto pacto es el de la ley, que es abolida luego para dar lugar al sexto pacto, que es el de la gracia. Y luego viene la dispensación o el pacto milenial. ¿Dónde? ¿Dónde en la escritura dice que son 7 pactos? ¿Cómo creen? ¿Cómo pueden creer que son 7 pactos y hablan de Antiguo y Nuevo Testamento? Hablan de pacto antiguo y pacto nuevo. Es una contradicción. No podés creer en lo que Nelson Darby enseña o enseñó y luego decir que hay 2 pactos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por favor, ¿no les parece a ustedes que es una contradicción? Y sin tomar en cuenta que Marción fue el que hizo la división entre Antiguo y Nuevo Testamento. Es decir, si ese hijo de su mamá no hubiera hecho esa división, hoy no tendríamos ni Antiguo ni Nuevo Testamento, tendríamos una sola escritura y una continuidad. Y una continuidad escritural sin hacer esa división nefasta que se ha hecho. Entonces, Nelson Darby en 1800 y algo establece el dispensacionalismo y no existe ni una mención al dispensacionalismo y esos 7 pactos que se inventó este hombre en el Nuevo Testamento. Por ningún lado. Pero ahí es donde muchos se basan para decir, es que estamos bajo la gracia y ya no bajo la ley. Hello, ahí. Si eso no es engaño,
Me dejo llamar Carlos Alberto Soto Macei, hijo de Carlos Alberto Soto Álvarez y Zaira Macei Mora. Bendita sea la memoria de los dos. Ah. Pero si muere su esposo, Yod Hei Bajei, ella queda libre de esa ley. ¿Cuál? La del matrimonio. Y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley, la del matrimonio. Y por otro lado, cuando los gentiles estuvieron casados, cuando los gentiles estuvieron casados, cuando mi hija decía, enojo yo, papá, enojo yo. Cuando se ponía, ahora estaba chiquitita, como 2 años tenía. Enojo yo, pues yo también enojo yo con este asunto. Cuando los gentiles estuvieron casados, ¿a quién le habla? A Efraín, a Efraín. Ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado del Mesías. ¿A cuál ley? La del matrimonio, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. ¿Por qué? Porque Yeshua es el novio. Yeshua es el que rescata a Efraín. ¿Cómo? Muriendo como el esposo, pero además nos lleva a morir a nosotros. Pablo se estaba refiriendo a los mandamientos del matrimonio en Deuteronomio 24. Del mismo modo, en Romanos 7, Pablo continúa diciendo que morimos en el Mesías cuando entramos a la fe, Efesios 2:6, y juntamente con él morimos, juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Es decir, usted y yo también morimos, la novia también murió. Entonces, por si quedaba duda, murió el esposo, el eterno en Yeshua muere y Efraín queda libre para volverse a casar con quien él quiera. Yeshua redime a Efraín. ¿Por qué? Porque ya puede venir a ser la novia otra vez. Entonces, en Hechos, capítulo 2, se repite aquella escena del Sinaí, pero ahora para redimir a Efraín y que la novia completita sea redimida a través de Yeshua. Entonces Yeshua muere y entonces viene Efraín. Efraín empieza a volver a casa y empieza con el libro de los Hechos. Entonces en Gálatas, en Filipo, etcétera, no solo habían gentiles, también habían de la casa de Efraín. Para que se cumpliera lo que el Eterno dijo de Efraín. Efraín será Meloja Goyín, la corona, la plenitud de los gentiles. Y Pablo en Romanos 11 le dice a los gentiles, si Efraín no hubiese transgredido y no se le hubiese dado carta de divorcio, ustedes no hubiesen entrado. Pero no se jacten ustedes, no se llenen de soberbia, porque es por ellos que ustedes están aquí. Ustedes son del olivo silvestre, ellos son del olivo natural. Fueron desgajados, pero ahora serán reinsertados. Entonces muchos efraínitas volvimos a casa y muchos otros están volviendo a casa. Porque el contexto es el de una boda. Y como para que no quedara duda,
Pablo dice, pero también nosotros morimos. Ándale. Aquí en mi tierra decimos, báileme ese trompo en esta uña. Si no sabe qué es un trompo, pida revelación. Liberándonos tanto a nosotros como a Elohim del requisito de la ley. ¿Cuál ley? La del matrimonio, con relación al divorcio y volverse a casar. Es por eso que nuestro Mesías Yeshua bajó y murió, bajó a las partes más bajas y murió por las, descendió, perdón, murió, pasó, bajó a las partes más bajas. ¿Para qué? Para redimir a las ovejas perdidas, para traerlas, para reunirlas, para que vuelvan, para que vengan de vuelta al redil, para que pudieran volverse a casar. Por eso hay bodas del Cordero, pero esas bodas del Cordero es la consumación del matrimonio. Ya no es la firma de la que tú vas. Ya eso sucedió en el Sinaí y fue ratificado en Hechos 2, porque Jeremías dijo, he aquí, yo renuevo mi pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ellos me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Yo escribiré mi Torah en su mente y en su corazón. Ahí está la que tú vas. Entonces, el testimonio de Yeshua es el espíritu, la esencia de la profecía. El espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Yo soy testigo de, no solo soy la novia, soy testigo de. Yeshua muere para rescatar a la casa de Israel. Éxodo 4, 22, 23. Y dirás a Faraón, el Eterno ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Veas qué hermoso. No, no usa la palabra pueblo, sino hijo. Mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Entonces, Israel fue llamado primogénito de Dios, el hijo de Dios, pero en su conjunto se rebelaron y ya no se consideró el hijo de Dios. Yeshua fue llamado el hijo de Dios porque él obedeció perfectamente. Nos sustituyó al morir, Efraín, pero también representó al padre, el esposo. Cuando Yeshua muere en el madero, el pacto del matrimonio fue anulado porque ya había muerto como el hijo verdadero, Israel. Así que ahora podemos unirnos de nuevo a Elohim, podemos unirnos de nuevo al Eterno, solamente si estamos en Él. Por eso Pablo habla de nuestra condición en Efesios 2:6, resucitados con Él. ¿Por qué? Porque morimos. Entonces Pablo dice, mas ya no vivo yo, sino Yeshua vive en mí. Wow. Sí, nos enseñaron de otra manera, por no conocer el contexto hebreo, por un espíritu antisemita y antijudío, por la teoría del reemplazo. El Eterno desechó a Israel, ahora la iglesia es el Israel espiritual de Dios.
pamplinas, por el dispensacionalismo de Nelson Darby, por la influencia de Marción, monje católico, por la influencia de los mal llamados padres de la iglesia, San Agustín, San Jerónimo, todos esos sanes que de sanes no tienen nada. No distorsionaron. Sí, la reforma luterana, Lutero fue muy valiente, hizo lo que hizo, pero no fue un filtro. Él siguió con estas herejías a cuestas. Segunda Corintios 11, 2, 3 dice, el celo que siento por ustedes proviene de Elohim, pues los tengo prometidos a un solo esposo. Oiga lo que dice Pablo, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Yeshua, para presentárselo como una virgen pura. Espérese. El sacerdote se tenía que casar con una virgen que a la cual no se le hubiera dado carta de repudio, no se hubiera encontrado, en la cual no se hubiera encontrado algo deshonroso. Dice que Efraín adulteró, dejó de ser virgen. Entonces, el sacerdote no se podía casar con ella. Para poderse casar con ella, tenía que morir el esposo. Yeshua muere en representación del Padre. Pero también nosotros morimos y al resucitar recobramos la virginidad. Podría sonarle muy raro si usted no entiende el contexto. Si usted acaba de entrar, a lo mejor le sonó muy raro eso. El sacerdote tenía que casarse con una virgen. Y ve lo que dice Pablo. El celo que siento por ustedes proviene del Eterno, pues los tengo prometidos a un solo esposo que es Yeshua. ¿Por qué dice prometidos a un solo esposo? Porque es el mismo. Aquel con el que se desposó Israel en el Sinaí y aquel que dio la promesa de Hechos 2 es el mismo. Pablo sigue diciendo, pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes se han desviado de un compromiso puro y sincero con Yeshua. Ahí Pablo lo está diciendo clarito. ¿Qué es lo que sucedió? Los pensamientos fueron extraviados, pervertidos. Dice otra versión de la sincera fidelidad a Yeshua. ¿A quién? Al novio. Por eso en algún momento dice, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. ¿Qué le dice el Señor? Apartados de mí. Nunca os conocí, Yadá. Nunca tuve intimidad con ustedes. Yadá. Nunca los vi guardar mi Torah. No es que los deseche y los manda para el infierno, simplemente el lugar de privilegio que podían tener ya no lo tienen. Claramente todo eso se trata de un pacto matrimonial entre Elohim y su pueblo Israel. Yeshua vino como la palabra viviente para morir en nuestro lugar. La única forma en que el pacto podía ser anulado era a través de la muerte de cualquiera de los cónyuges. Este era su objetivo, morir como el Hijo de Dios para restaurar lo que estaba perdido. Pero de paso, morimos con él y juntamente con él resucitamos. Eso se llama redención. Porque el Hijo del Hombre, Lucas 19:1, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? Su pueblo.
¿Vamos bien? Ahora vea, el amor del Padre. Marta Lucía, por favor, no me raye la pantalla, porque no tengo el segurito puesto para que la pantalla no me sea rayada. No me la raye, por favor. Gracias. Vean el amor del Padre sobre Efraín. Cuando Yeshua habló de que los discípulos irían como pescadores de hombres, esto no fue una idea nueva. Él estaba haciendo alusión a una profecía específica, porque la tendencia es a creer que todo en el Nuevo Testamento es eso, nuevo, nunca había sido dicho, no está registrado en el Antiguo Testamento, etcétera. Pero vea Jeremías 16, 14, 17 lo que dice. No obstante, he aquí vienen días, dice el Eterno, en que no se dirá más, vive Yodhei Bajei, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Yodhei Bajei, que hizo subir a los hijos de Israel de todas las tierras a donde los había arrojado. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice el Eterno, y los pescarán. ¿A quiénes? A Efraín, porque mis ojos están sobre todos sus caminos. Entonces, ¿de quién está hablando? De Efraín. Vayan, los hago pescadores de hombres, pero para ir a dónde? A Efraín. Y claro, como Pablo dice, con Efraín vienen los gentiles. Él los estaba enviando con una red para traer a Efraín de regreso al pacto que una vez ellos abandonaron. Porque Yeshua era ese pariente redentor de las tribus pródigas que pagaría un rescate para redimirlos. Ojo, el rescate fue pagado. Vean, el Dios de Israel hizo la provisión en la Torá que si un miembro de la familia, Mishpajá en hebreo, vendía sus posiciones o patrimonio, vendía su patrimonio, sus posesiones o las malgastaba, perdía su herencia, como lo que hizo el reino del norte, la casa de Israel, cuando el Dios de Israel se divorció de ellos, que uno de su parentela, o uno de su parentela, ¿quién podría ser? Un pariente cercano. Ve, está clarito. El reino del sur, es decir, la casa de Judá, de donde viene el Mesías, podía redimir a un pariente cercano, Goel, que estaba en venta. En Levítico 25:25 dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, reino del norte, la casa de Israel, Oseas capítulo 1, entonces su pariente más próximo, el reino del sur, la casa de Judá, por medio del Mesías, Mashiach judío, Yeshua, vendrá y rescatará lo que su hermano hubiese vendido. Recordemos entonces la parábola del hijo pródigo. Dice que el hijo pródigo fue y malgastó su herencia. ¿Con quién? Con los gentiles. Entonces, él podía ser redimido. Él regresa a casa y el padre le pone el anillo, redimiendo su condición. Entonces, en el contexto, si una persona malgastaba su herencia, repito, un pariente cercano podía ir y comprar todo aquello para que le fuese restituido a ese pariente que por X razón, porque empobreció, porque malgastó, fue recuperara todo. Entonces, Yeshua es el agente de la misericordia de Dios de Israel para su pueblo. ¿Por qué? Porque Yeshua pagó el rescate. ¿Con qué? Con su muerte. Por eso dice que nos compró a precio de sangre.
Yeshua muere por la novia. En Lucas 1, 54, 55 y 72, 73 está escrito: socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. ¿Ok? Entonces, en nosotros se redimen nuestros ancestros a través de Yeshua. La casa de Efraín, es decir, el hijo pródigo, perdió su herencia y solo su hermano podía pagar su rescate. ¿Quién fue ese hermano? Yeshua, de la casa de Judá. ¿Lo ven entonces? Efraín se escarría, pierde su herencia, Efraín como casa, pero solo un pariente cercano lo podía redimir. ¿Quién? La casa de Judá. ¿Cómo sucede? A través de Yeshua. Isaías 62, 4 y 5 dice: nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más asolamiento, sino que será llamada Hetzibah, mi voluntad en ella, y tu tierra Beula, es decir, casada, porque el querer del Señor será en ti y tu tierra será casada. Pues como el joven se casa con la virgen, se casarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Quiere decir que aquí está planteada la redención generacional para establecer una relación de marido y mujer. Entonces, el pacto renovado hecho por Yeshua representa la restauración, la inserción y la redención de la casa de Efraín, además de la incursión de los gentiles, además de la incursión de los gentiles. El tema no es dispensacionalista, no es la introducción de la gracia. Esta ya estaba. Es la misericordia del Eterno al redimir y establecer nuevamente a Efraín como la novia, definiendo así un mejor pacto con mejores promesas. Es que estamos bajo la dispensación de la gracia. No existen dispensaciones. La gracia está desde el principio y la gracia se llama Yeshua. Yeshua vino y la gracia se personificó. Yeshua no tiene como atributo la gracia, él es la gracia. Y él siempre ha sido desde el principio. Entonces, primera de Pedro 2, 5 y 6 y 9 y 10 nos hablan de este rescate. Dice que somos un linaje. Esto está en Deuteronomio 7, 6. Un pueblo adquirido, Éxodo 19, 5, 6. Y como le dijo el Eterno a Oseas, no mi pueblo, Oseas 1, 9. Ahora pueblo, es decir, redimido, Oseas 1, 10. No misericordia, Oseas 1, 6. Pero misericordia en el Mesías, por aquel que es la gracia. Es decir, el rescate fue pagado. El rescate fue pagado. ¿Lo ven? Cuando nosotros estemos en las bodas del Cordero, vamos a recordar esto.
Yeshua murió para redimir a la novia. Y Pablo como apóstol dice, yo tengo un celo por presentársela como una virgen a él, a Yeshua. Guardarla virgen, es decir, que no pierda esa pureza. Por eso dice que Yeshua viene por una novia, no una iglesia. Es una pésima traducción. Por una novia, también, no como dice la Reina Valera y otras, una novia sin mancha, sin arruga. ¿Qué es eso? No, una novia también, es decir, una novia sin mezcla, una novia sin sincretismo, no una novia que no peca, sino una novia sin mezcla, sin sincretismo, una novia que se mantenga pura, que solo tenga solo tenga un esposo o novio, como quiera decirle, que respete el desposorio, que respete lo que se estableció en Hechos 2, que camine por la Torá, porque Apocalipsis dice que la novia guardará la Torá. Eso es lo que va a ayudarnos a identificar quién es novia y quién no lo es. Que guarde Torá. Él viene por una novia también, sin mezcla, porque no es un tema del pecado, porque el pecado ya él lo resolvió en el madero. Abogado tenemos para con Dios, Yeshua. Si pecamos, ahí está. El tema no es el pecado. Y yo no estoy dándole licencia a nadie, jamás. Pero lo que yo sí creo es que el tema central no es el pecado. El tema central tiene que ver con la novia volviendo a casa y siendo restaurada, siendo ataviada, exponiéndose al aceite de la unción, que le quite toda mancha, que le quite lo tamín, que desarraigue todo aquello que se le pegó en el camino, rompiendo con todo sincretismo, con toda mezcla espiritual, religiosa, sometiéndose a baños de perfume para presentarse lista. ¿Qué vemos hoy? Una mezcla impresionante de cosas de Dios, del reino y cosas de Babilonia. Conceptos, dinámicas, doctrinas. Yeshua plantea la restauración de Israel y sobre todo Efraín de forma simbólica. Oseas 8:8 dice, devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Ojo, la palabra amante se refiere a dioses falsos. Eso es adulterio espiritual. El asno es un símbolo de lujuria espiritual. En Éxodo 13:13 dice, se habla del rescate del primogénito. Ahí se menciona que todo animal primogénito se le tenía que consagrar al Señor. Ojo a esto. Todo animal primogénito tenía que presentarse delante del Eterno. Efraín pecó, alquiló amantes, es decir, se dio a los dioses falsos. Recuerden que Asiria asimiló la casa de Efraín y en esa mezcla terminaron adorando dioses falsos. ¿Eh? Eso es adulterio espiritual. Eso se llama mezcla. Eso se llama sincretismo. ¿Eh?
Entonces el Eterno establece en Éxodo 13:13 el rescate del primogénito y dice que el primogénito de todo animal tenía que ser consagrado al Señor. Y se hace una excepción. Si usted lo lee, la excepción es el burro, el asno, pues el mandamiento menciona que solo el primogénito del burro se tiene que redimir con un cordero sin mancha. Y si no se hace así, se le tiene que romper el cuello al burro. Eso establece el Eterno. Es decir, para poder redimir al burro, redimir al asno, tenía que presentarse un cordero sin mancha, un cordero tamim, puro. En esta profecía de Oseas se compara a Israel con un asno, a Efraín con un asno, que solo puede ser útil para Dios, para el trabajo, siempre y cuando se redima con un cordero. Entonces Zacarías 9:9 profetiza la entrada del Mesías a Jerusalén, montado sobre qué? Sobre un asno. Cuando la gente ve entrar a Yeshua, que creían que era el Mesías, montado sobre un asno, ellos entendieron que Yeshua, el Cordero de Isaías 53, venía montado sobre el asno Efraín para que fuese redimido. Cuando Yeshua muere en el madero, muere como el cordero inmolado para redimir a quién? Al asno. ¿Y quién es el asno? Efraín. El asno es una mezcla impura, nace de una mezcla impura. Ese asno representa a Efraín, las 10 tribus de Israel, mezcladas entre las naciones y posiblemente Judá. Entonces el Cordero redimiría a Israel y lo restauraría. Una de las profecías más fuertes con relación a la restauración de las dos casas está en Amós 9:11-12. Dice, en aquel día, en aquel día, ¿cuál día? Esta expresión en aquel día hace mención al día del Mesías. Yo levantaré el tabernáculo caído a David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y las naciones gentiles. Dice el Eterno que hace esto. Desde la perspectiva actual de la casa de Judá, es decir, el judaísmo, esta profecía no se ha cumplido. De hecho, no se ha cumplido. Una de las razones por las que el judaísmo no cree que Yeshua sea el Mesías es porque una de las misiones que el Mesías tiene que cumplir, de acuerdo a la profecía, es levantar el tabernáculo caído de David. Es decir, reunir a las 12 tribus de Israel, juntando a los dispersos de Israel y de Judá. Entonces, cuando Amós profetiza la restauración del tabernáculo caído de David, no está hablando de volver a establecer 24 horas de alabanza como David hizo. Eso no está bien, no es una interpretación correcta, no obedece al contexto. David no tuvo un tabernáculo, no está hablando de un tabernáculo físico. La palabra tabernáculo tiene que ver también con linaje, porque dice, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean, ¿quiénes?
los que son de ese tabernáculo, de esa familia, de ese pueblo, el resto de Dob y las naciones. ¿Lo ven? Este pasaje es mencionado por Jacobo en Hechos 15, 14, 18, cuando Pablo relataba cómo entre los gentiles, en medio de los cuales hubo muchos de Efraín, Dios se movía. Uno de los aspectos de esa discusión se basó en que en medio de los gentiles estaban descendientes de Efraín y las dos casas tenían conflicto. Isaías 11:13. Y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. ¿Recuerdan el conflicto entre samaritanos y judíos? Recuerden que Samaria era la capital del reino del norte, o casa de Efraín. Yeshua, al referirse a las ovejas perdidas en Juan 10:16, hace referencia a Ezequiel 37:15. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, a que ellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Vino mi palabra del Eterno diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos del pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Diles, así ha dicho el Eterno, he aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Esta profecía no se ha cumplido. Miqueas 2:13 dice, de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, los que están esparcidos. Los reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de sus apriscos. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos, la palabra poretz, el que abre caminos, delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey, Yeshua, pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos, Elohim. Entonces, en este pasaje tan hermoso de Miqueas, que no me voy a detener mucho a explicarlo, pero básicamente, cuando habla del Poretz, dice, subirá el que abre caminos, está hablando de Juan el Bautista, la caña mecida por el viento, aquel que prepara el camino para el que viene detrás, Yeshua, que es el rey. Yeshua es el rey que viene detrás del Poretz. Y Jacob es Israel, las 12 tribus, pero también habla del resto, que es la casa de Efraín. Eso está relacionado con Mateo 11:12. ¿Ok? Esa multitud que prorrumpe es las dos casas de Israel. Y por último, por hoy, vean lo que profetiza Caifás. Juan 11:45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Yeshua, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Yeshua había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación, decir los judíos. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca.
Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yeshua había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Yeshua ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín. Qué curioso, ¿ah? Se fue a una ciudad llamada Efraín y se quedó allí con sus discípulos. Ezequiel profetiza de las dos casas y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Dios el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de ¿quién? De Efraín. Ahí no dice la iglesia. Entonces, algunos dicen que es la iglesia porque como Dios desechó a Israel, entonces no puede ser Israel, es la iglesia. Pero ahí no lo dice. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Claro, fueron esparcidos, pecaron, etcétera. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Dios. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Dios, que yo Dios hablé, y lo hice, dice el Señor. ¿Qué dice? Y pondré mi espíritu. Eso hace referencia a Hechos, capítulo 2. Es decir, el contexto sigue siendo el contexto de una boda. ¿Está más claro o se enredó más la cosa? El desconocimiento deliberado infundido por los mal llamados padres de la iglesia, las malas traducciones, etcétera, no nos han permitido o no nos permitieron ver desde esta perspectiva la escritura. El plan de redención es el plan de redención de Efraín, es la redención de la casa de Judá, la unión de las dos casas. Y el Eterno en su infinita misericordia saca provecho, saca provecho de que Efraín haya sido esparcido para que algunos de los gentiles, algunas de las ramas del olivo silvestre, sean desgajadas e injertadas en el olivo natural. No todos, algunos. Entonces, por causa del desposorio y el pecado de Efraín, el Eterno le tiene que dar carta de Dios. Y es en Yeshua, muriendo como el esposo, que redime a Efraín. Pero no solo eso,
sino que también en y por medio de Yeshua, la novia, Efraín, es redimida, porque muere también, recobra su virginidad. Y Pablo dice, yo tengo que mantenerla así. El trabajo de Pablo era mantenerla así, virgen, es decir, que no adultere, que no se mezcle. Y Pablo dice, pero me temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos se han pervertido de la sincera fidelidad a Yeshua, ¿a quién? Al novio. Es decir, transgrediendo la que Ketubá que se estableció. Pero no se preocupen, yo pagué el rescate, mi sangre está ahí. A través de mi sacrificio yo puedo limpiarles del pecado para que se mantengan puros. Y él entonces pueda venir por una novia también, sin mezcla, sin secretismo. Bendito el Eterno por su misericordia. Bendito Él y su plan de redención en Yeshua. Y gracias, Yeshua, por tu sacrificio en el madero. Esto nos hace o nos ayuda mucho a reafirmar nuestra identidad como la novia del Cordero. Nos lleva a entender también que las bodas del Cordero será con la novia que Él redimió y será la consumación de lo que ya tomó lugar primero en el Sinaí y luego en Hechos 2. Que todo el proceso después de Hechos, a lo que llamamos la llenura del Espíritu, es el atavío de la novia. La unción es el perfume del Padre que se lo entrega a la novia en nombre de su hijo, en nombre del novio. Es su fragancia. Estamos en un proceso de ser ataviados, sumergidos en baños de aceite y luego de perfumes para encontrarnos con Él. La salvación tiene que ver con redimir a la novia de Yeshua, hoy esparcida por todas las naciones. Entonces, cuando Efraín vuelve por causa de oír el llamado, como el hijo pródigo, con él vienen los gentiles, porque en su simiente, en tu simiente, le dijo el eterno Abraham, Yeshua, serán benditas todas las familias de la tierra. Bueno, mi gente, en 15 días continuamos y vamos a ampliar un poquito más y a tocar otros dos aspectos que creo también son medulares.